Pasamos con nuestro siguiente ponente, el doctor Joaquín Sedano Tapia. Él es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México y es delegado en América Latina y el Caribe de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ADIA, en México. Bienvenido, doctor. El doctor nos va a hablar sobre la Observación General 25 del Comité de los Derechos del Niño y los riesgos de las nuevas tecnologías. Adelante con su intervención, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, licenciada. Un placer saludarle nuevamente aquí, coincidir por segunda ocasión en un evento de esta naturaleza, ¿verdad? Bueno, las nuevas tecnologías trajeron consigo nuevas problemáticas, es decir, no han sido tan benéficas como realmente lo hemos creído. Y crear una realidad alterna, pues también implicó crear figuras de tipo penal que de alguna manera están afectando a nuestras niñas, niños y adolescentes. Evidentemente las tecnologías tienen su lado positivo y en la educación lo acabamos de vivir pasando esta pandemia, pero sin duda generó mucha preocupación la brecha de desigualdad digital que hay de niños a niños, ¿no? En torno a este tema, el Comité de los Derechos del Niño ha planteado en un documento que llama Observación General número 25, relativa precisamente a la relación con el entorno digital, una observación que sin duda es interesante. Ojalá que nuestras autoridades en México la tomen muy en cuenta, porque debo pues denunciar, ¿verdad?, que hasta la fecha hay un tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño que México no ha firmado y no ha ratificado, y desde luego con miras a no ser exhibido a nivel internacional pues por la violación sistemática de los derechos del niño. No encuentro otra razón. Pero confío en que en breve podría darse la firma de este tercer protocolo y por supuesto poder seguir esta observación general 25. Rápidamente comentarles que apenas hace 2 años, en marzo del 2021, aparece esta observación y desde luego es interesante ver que se logra con la participación de los niños. Una participación activa de los niños. Más de 700 niños han participado a través de propuestas de qué les preocupa dentro de las redes y sin duda esto ha acercado al comité a planteamientos más reales, desde una visión paidocéntrica, que desde luego es lo que nos debe preocupar en temáticas como esta. Los estados, por supuesto, al deber aplicar la convención, pues deben aplicar también estas observaciones generales y los puntos neurálgicos, desde luego que resaltan, es que en primer lugar los estados parte, como somos nosotros, México, debemos aplicar las medidas legislativas, administrativas, encaminadas a la protección de los entornos digitales donde participan nuestros niños. Y una temática que sin duda es relevante, que es la privacidad y la intimidad de niñas, niños y adolescentes, que todavía incluso en el ámbito académico sigue generando cierta confusión para la distinción de ello. Y desde luego una temática que es importante, la protección de los datos personales. La observación señala que la privacidad es vital, por supuesto, para que el niño logre una autonomía. Esa dichosa autonomía progresiva de la que nos habla la Convención y que pues de alguna manera se utiliza en nombre de las peores atrocidades que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes en este país. Los operadores jurídicos y administrativos juegan con ese margen que tienen con la autonomía progresiva y desde luego generan un daño irreparable en muchas de las ocasiones. La dignidad del niño no está en tela de juicio, es sujeto de derecho y por supuesto cuenta con la dignidad, sus derechos son derechos humanos y garantizar esa dignidad nos lleva por supuesto a brindarles la seguridad dentro de los entornos digitales. Cuestiones relativas como la identidad del menor, imágenes, nombres, todo esto que utilizamos, las ubicaciones, las actividades que realizan y desde luego las comunicaciones que sostienen a veces con sus compañeros son motivo de esa privacidad. Sin embargo, lo que observamos es que
la violencia en los entornos digitales sigue dando mucho de qué hablar. Es decir, no hemos logrado combatir lo que pasa en nuestra realidad, cuando en esa realidad alterna los problemas también nos están rebasando. Entonces necesitamos poner atención en ambos lados de esas realidades que estamos comentando y precisamente pues abonar en la protección de datos personales, sobre todo que manejan, por ejemplo, las autoridades educativas, y que sabemos que muchas de las veces pues se filtran algunos videos, por ejemplo, que se graban dentro de las escuelas. Ahorita voy a comentarles un poquito de ese tipo de violencia que también es importante. También, por supuesto, hablar un poquito de cómo la publicación de fotografías en línea sigue siendo una problemática común. Las vemos circular por redes sociales a diestra y siniestra, y lo peor es que muchas de las veces somos los papás los que estamos generando esa exhibición o sobreexhibición de nuestros niños, y desde luego los pone en alto riesgo. De las recomendaciones no hablamos, las sabemos: no tomar fotografías que identifican colegios, qué vehículos tienes, dónde vives, todo ese tipo de cuestiones, pero que pareciera que a los papás nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, la observación general hace mucho hincapié en que debemos trabajar en la protección de la privacidad del menor. Y aquí entro un poquito sobre algunas figuras que están increciendo dentro de la estadística y que obviamente debemos trabajar en ellos. Me refiero a esta violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, conocida como happy slapping, y que seguramente sabrán de qué se trata. Videos de agresiones físicas, verbales en contra de niños, y que son subidas a internet, y que evidentemente no hay una sanción. España, el Tribunal Constitucional hace un par de semanas acaba de imponer una sanción importante económicamente hablando, hasta de 5,000 euros, a una persona, ya adultos, que grabó un video de compañeros de parranda y lo subió a internet. Entonces, evidentemente debe preocuparnos esta parte de las agresiones, porque la violencia genera violencia, y lo que difundimos en redes, por supuesto, lo consumen nuestros menores de edad, y evidentemente está pues reproduciéndose el modelo. Incluso vamos normalizando esa violencia, y pues podríamos decir que vivimos en una violencia cotidiana también, ¿no? Dating violence, que de alguna manera hace referencia a las relaciones de pareja, que si bien se presenta más entre los adultos, los menores también cada vez se relacionan a más temprana edad en un noviazgo, y que muchas de las veces va desde pues el vigilarle el celular a la novia, al novio. Están chiquillos, pero sin duda lo hacen, y evidentemente esto genera también violencia. Hay que centrar nuestra mirada en esto. Y una figura que no es nueva y que ustedes ven también ahí en la imagen, y que es el denominado sharenting. Esta figura, que básicamente consiste en que los papás pues mostramos imágenes de nuestros hijos. Por supuesto, hemos visto en muchas ocasiones cómo apenas nació el niño y ya está la primera foto en internet. El niño tiene derecho a una identidad digital, que digamos es una extensión del derecho a la identidad, y nosotros la estamos violando cuando publicamos, porque realmente acuérdense que internet no olvida. Entonces, el niño tiene derecho a su identidad digital, y consecuentemente él decidir en qué momento va a iniciar esa vida dentro de los entornos digitales, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas sin duda van creciendo. De estadísticas no hablamos porque, como dicen ustedes, muy probablemente ya las conocemos, pero también, vamos a decirlo puntualmente, no hay una estadística certera porque no se le da seguimiento a este tipo de conductas. Y, por supuesto, de otras figuras ni hablamos: grooming, sexting, sextorsión y el ciberbullying, que también son parte de esas violencias en los entornos digitales, y que por supuesto deben preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos como país. Otra cuestión que no debemos perder de vista, que no debemos dejar de lado, es precisamente el reclutamiento digital de los niños para el narcotráfico. Las estadísticas son
increíbles, son sorprendentes. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues ustedes lo saben, a través de videojuegos, y evidentemente muchos niños caen. Tenemos el caso de los 3 niños de Oaxaca, tenemos cantidad de información al respecto y poco hemos logrado hacer por varias razones. Probablemente porque como padres de familia podemos estar atentos, pero también hay una corresponsabilidad con las empresas que brindan este tipo de servicios y que desde luego aquí estoy viendo la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. Y esto es lo que hace hincapié la observación general número 25, de tal manera que si tuviéramos que preguntarnos cómo enfrentar la violencia en el entorno digital, pues bueno, la misma observación plantea, ¿verdad?, que los estados parte deben adoptar medidas legislativas y administrativas para proteger a los niños contra la violencia en el entorno digital. Pero fíjense, curiosamente, en 2015, cuando México fue revisado por el comité, una de las recomendaciones que le dieron es: tienes que legislar como delito el reclutamiento de menores de edad para la delincuencia organizada. No existe, no está todavía. Es decir, hicimos caso omiso, eso sí, presentamos una ley que se aprobó de manera express, ¿sí?, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, diciembre del 2014, para que marzo, abril más o menos estuviéramos presentándola como algo novedoso ante el Comité de los Derechos del Niño. Es decir, aparentamos situaciones que no son. Y esto es lo que realmente preocupa, y decía hace rato la directora general, debemos tomar en serio esta situación porque la problemática sigue creciendo y prácticamente es una bola de nieve imparable ya. Necesitamos trabajar en ello. Dice también la observación general número 25 que las empresas deben tomar medidas para garantizar esos derechos de niñas, niños y adolescentes en términos de la convención dentro de los entornos digitales. Es difícil sin duda porque decimos Internet pues no es de nadie, pero eso no implica que las empresas que brindan todos estos servicios deban adquirir compromisos con el Estado para garantizar los derechos, ¿sí?, y que son una obligación convencional del Estado mexicano. No estamos cumpliendo del todo. Sin duda hemos avanzado, no lo podemos negar, pero hace falta más. México sigue repuntando en primer lugar en las cosas de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Y esto debe encender las alarmas para que precisamente sigamos trabajando. Y voy terminando. Esta corresponsabilidad no solamente es con las empresas, ya lo mencionaba yo, la familia juega un papel importantísimo en la socialización de los mecanismos de defensa y autodefensa que puede llegar a generar un niño. Pero lo que estamos viendo es que pues somos analfabetas digitales los padres. Entonces, la observación señala que el Estado debe trabajar en la alfabetización digital, tanto de padres como de maestros. A veces tenemos una computadora muy moderna, pero no sabemos más que para escribir, como máquina de escribir, ¿no? Y tenemos celulares iguales, pero no sabemos. Entonces necesitamos involucrarnos también en la sociedad civil organizada, debe participar. Ahora veo muchas de las organizaciones civiles que participan en el evento y sin duda me agrada saber que estamos involucrados y comprometidos con ello, ¿no? Y por último, la cooperación internacional. Yo creo que si algo nos une en torno a esta temática es precisamente que las problemáticas dentro de los entornos digitales son comunes en todos los países. Algunos con estadísticas preocupantes como el nuestro, otras tal vez con estadísticas menos agresivas, ¿no?, que han logrado implementar programas un poquito fuera tal vez de esto, pero comentaba Alejandra Parra que en tratándose de violencia sexual tenemos el modelo Barnahus, que ha funcionado, ¿verdad?, y que México de alguna manera trató de emular en algunos estados del norte de la República, pero sin meter recursos. Entonces no podemos equiparar o no podemos implementar algo si no estamos dispuestos a meter los recursos necesarios para transformar a la sociedad. Entonces, básicamente esto es lo que propone la observación general número 25
Y pues bueno, quedo pendiente de cualquier comentario. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor.